Muy buenos días, mis hermanos. Para mí es un privilegio grande poder estar en esta mañana en sus hogares. Amén. Que a través de las redes sociales nosotros podamos comunicarnos y estar en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Para mí es un privilegio muy grande en esta mañana poder compartir con ustedes la porción de la palabra. Amén. Es un privilegio muy grande que el Señor nos da. El poder estar en esta mañana en su presencia, el poder dar gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por un nuevo día, amén, por este año que hemos iniciado. Amén, es un privilegio para nosotros poder dar gracias al Altísimo, porque Él nos ha permitido iniciar este año 2021, amén, ahí poniendo en las manos de Él este año. Yo le decía al Señor, el 31 a las 12, Señor, en tus manos cada mes, cada día. En tus manos, Señor, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Amén. Porque ahí sí que de Él dependemos, mis hermanos. Amén. De Él dependemos en nuestro diario vivir. Amén. Ya no vivimos porque nosotros queremos vivir, sino que dependemos de la mano del Dios Altísimo. Entonces, que sea Él tomando en sus manos nuestras vidas durante este año. Amén, que este año sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, los cubro con su sangre preciosa. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis que para cada mes hay un fruto de bendición. Amén, para cada mes Dios tiene una bendición sobreabundante para sus hijos. Amén. Entonces, tomemos esa palabra en el libro de Apocalipsis, que dice que cada mes da un nuevo fruto. Amén. Entonces, recibamos esas bendiciones nosotros como hijos, como coherederos de la gloria del Dios viviente. Amén. En esta mañana, pues yo les doy la bienvenida a Déboras al frente de la batalla. Amén. A su programa. Déboras al frente de la batalla, y ahí sí que tenemos que estar como Débora, como aquella guerrera fiel, amén, que estaba parada sobre la roca sabiendo que su Dios vivía y permanecía por los siglos de los siglos. Amén. Dios es grande, Dios es fiel, Dios es bueno, amén, y Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. La palabra de Dios dice que Él permanece fiel, y yo lo he visto, mis hermanos, que la mano de Dios se mueve de una manera grande y sobrenatural en nuestras vidas cuando nosotros ni siquiera lo esperamos. Yo he recibido de parte de Dios tantas bendiciones, pero como hoy nos va a hablar Él a través de la palabra, que para poder recibir bendiciones de parte de Él y poder ver la mano poderosa del Señor, tenemos que estar delante de Él, clamando y gimiendo su misericordia cada momento, y no permitir que nada ni nadie nos aparte de su camino, que nada ni nadie venga a querernos sacar del propósito de Dios. Porque acordémonos que tenemos a un adversario que se levanta en contra nuestro para querernos derribar, para querernos destruir, para querernos aniquilar, porque ese es el propósito de Él. Amén. No solo quitarnos del camino, sino que aniquilarnos, matarnos, porque a Él no le conviene que nosotros como coherederos de su gloria veamos la magnificencia de su poder. Amén. Y como yo siempre se los he dicho, lamentablemente los últimos en enterarnos qué es lo que Dios tiene para nosotros somos nosotros. Amén. El primero que se entera quiénes somos delante de Dios es el enemigo. ¿Qué representamos nosotros para el Altísimo? Es Él, porque dice la palabra en el libro de Job que Él se presenta ante Dios y Él escucha todo lo que se dice en el altar de Jehová Dios. Amén. Entonces, según el libro de Job, él llega y habla con Dios y tiene conversación con Dios, y él tiene los oídos atentos a todo lo que se dice de nosotros. Y los últimos en enterarse que traemos un ministerio, que somos poderosos guerreros en las manos del Dios Altísimo, somos nosotros. ¿Pero por qué? Por falta de búsqueda, por no creerle al Señor.
Cuando Juan el Bautista tenía el llamado de parte de Dios, desde el vientre, él fue lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre, él fue lleno de la presencia del Dios Altísimo. Amén. Pero muchas veces nosotros nos impacientamos y por la espera, que tal vez ha sido larga, nos apartamos del camino del Señor y dejamos ir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces, en esta mañana, Dios nos va a hablar a través de su palabra. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, que la palabra del Señor esté atada en la tabla de nuestro corazón, escrita en la tabla de nuestro corazón, y también dice que la atemos en nuestros dedos, amén, como un lazo que va atado en nuestros dedos. Quiere decir que la palabra no tiene que apartarse de nuestras manos, mucho menos de nuestra mente y de nuestro corazón, que su corazón, que su mente estén conectados al Espíritu Santo, como cuando nosotros conectamos la plancha, el enchufe de la plancha a la corriente eléctrica. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esa conexión? La plancha se calienta y permanece caliente, y si usted la desconecta, pues la plancha se enfría. Así sucede con nosotros. Que nosotros estemos conectados de día y de noche, de madrugada, al mediodía, no importa la hora que sea, al Espíritu de Dios. Amén. Y les digo esto por lo que el Señor me daba a hablar en esta mañana. Amén. Yo antes de presentarme delante de ustedes, de llegar hasta sus hogares, amén, yo le digo al Señor: Padre, ¿qué quieres que yo hable? ¿De qué tiene necesidad tu pueblo? Amén. No es porque a mí se me ocurra predicar en este pasaje y yo ahí predico porque yo quiero. No, mis hermanos. Amén. Yo le pido la dirección al Señor porque yo le digo: Papito lindo, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú conoces, Señor amado, el proceso, la lucha por lo que está siendo pasado, Señor amado, tu hija, tu hijo, Señor. Y el Señor me daba esta palabra para cada uno de nosotros, amén, porque Él es fiel y verdadero, y porque a través de su palabra Él nos viene a hablar, Él nos viene a levantar, Él nos viene a fortalecer, Él a través de su palabra Él nos da nuevas fuerzas, mis hermanos. Amén. En esta mañana vamos a iniciar el programa, amén, y les voy a hablar en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes 18. Les voy a leer del 18, del 20 al 40, mis hermanos. Son 20 versículos, pero se los quiero leer todos para que entendamos qué es lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Amén. Aleluya. En esta hora pues vamos a orar para iniciar en el nombre de Jesús, y que sea el Espíritu Santo quien nos hable, quien nos fortalezca, que sea el Espíritu Santo en esta mañana obrando a través de su palabra en nuestras vidas, amén, limpiando el camino en el nombre de Jesús. Padre, que estás en el trono de tu gloria, yo te doy gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente en tu presencia, Padre, por permitirnos, Señor, adorarte, bendecirte, exaltarte, Padre. Yo pongo en tus manos este nuevo día, esta nueva mañana, Padre Santo, dándote gracias, Señor, por el inicio de este nuevo año, Padre. Bendice, Señor, cada hogar a donde tu palabra, Señor mío, va a llegar, Padre Santo. Prepara la tierra, Señor amado, donde va a ser sembrada, y permite que sea tierra fértil, mi Dios, y que la preciosa semilla, Señor, pueda dar fruto al 100%, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por cada una de mis hermanas, de mis hermanos que en esta mañana están viendo el programa, Señor, y que seas tú hablándoles a través de tus escrituras, a través, Señor amado, de tu santa y bendita palabra, Señor, y que seas tú, Señor, fortaleciéndonos a través de ella, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos, voy a leerles en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua con la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Amén, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios es tan grande, tan perfecta. Amén, que aquí el Señor nos está hablando a través de su palabra, que es necesario que nosotros tengamos un altar levantado a Jehová Dios. Aquí dice la palabra que en ese entonces el altar de Dios estaba destruido, no había nada. Cuando se acerca el profeta Elías, que fue enviado de parte de Dios, llevaba la orden de levantar un altar, pero en ese entonces el pueblo de Israel se había hecho a estar adorando a dioses ajenos. Este problema siempre lo tuvo el pueblo de Israel. Ellos siempre, cuando
venía un hijo de Dios, un sacerdote, un profeta, y era enviado por Dios. En el momento en que el profeta estaba con ellos, pues ellos se volvían a Jehová. Luego cuando el profeta venía y era quitado, o el sacerdote era quitado de entre el pueblo porque moría o porque Dios se lo llevaba, como sucedió con Elías, que fue levantado en cuerpo, alma y espíritu a los cielos. Entonces venía el pueblo de Israel y volvía a claudicar. Amén, que la palabra claudicar, volvían a caer de la presencia de Dios. Amén, entonces esto estaba pasando. Ellos buscaban a los Baales, amén, y a sus dioses ajenos, entre comillas, dioses, y luego, si podían buscar a Jehová, lo hacían. Entonces, aquí está hablándonos el Señor, o le buscamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nos volvemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, o nos quedamos como estamos. Pero no podemos servirle a dos señores, como les dijo el profeta Elías al pueblo de Israel en ese momento, porque ellos estaban ahí con los Baales cuando llega el profeta Elías y se da cuenta que el altar estaba destruido. El altar de Dios estaba hecho polvo, no había nada de aquel altar. Entonces es cuando viene el profeta Eliseo y les dice a los Baales, bueno, agarren ustedes un buey, construyan ustedes un altar, edifican ustedes un altar a su Dios, y yo le voy a edificar altar a mi Dios. Pero él sabía a quién le estaba sirviendo, y esa es la seguridad que debemos de tener como hijos del Dios Altísimo, que nuestro Dios vive y permanece por los siglos de los siglos, que su Dios es grande y poderoso y es el que domina en los cielos, en la tierra y aún abajo de la tierra, porque la palabra de Dios dice que aún los demonios creen y tiemblan delante de la presencia del Dios viviente. Imagínense hasta dónde llega esta palabra, donde nos enseña que los demonios creen y tiemblan en el Dios Altísimo. Y usted lo puede leer en el libro de Mateo, de Lucas y de Juan. Amén. Cuando Cristo andaba predicando y él se encontraba con un endemoniado, los demonios lo reconocían como el Dios Altísimo. Amén. Y aún muchos se le pedían que no los matase, que no los mandare o sea, no era muerte física, sino que no los mandara a los lugares de tormento. Y les decía, ¿por qué me vienes a atormentar? Quiere decir que los demonios saben que hay un Dios altísimo. Ellos saben que existe un Dios supremo. Amén. Porque los que están en las tinieblas fueron desechados de los cielos. Amén. Entonces, qué tremendo era esto, que el pueblo de Israel miraba la gloria de Dios, pero con lo mismo venían y se apartaban y se ponían a adorar a dioses ajenos. Y eso es uno de los pecados más graves y tremendos que el ser humano puede hacer, que después de creer en el Dios vivo, en el Dios Altísimo, venga y regrese de donde Dios lo sacó. Amén. Porque hay un solo Dios. Un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. El Dios Altísimo, el eterno Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso en este momento lo que Dios quiere es que nosotros levantemos ese altar, mantengamos ese altar encendido, mis amados hermanos. ¿Por qué Dios viene y le dice al profeta Elías que vaya y que levante y que reedifique ese altar? Amén, porque aquí dice la palabra del Señor que Elías vino y tuvo que reedificar nuevamente el altar que ya había estado destruido. O sea que en aquel pueblo Dios ya había levantado aquel altar. Pero el pueblo de Israel se había alejado. Amén. Y entonces aquel altar se había destruido. Aquel altar se había había quedado en ruina, no estaba, pero ni siquiera las últimas piedras, sino que estaba hecho polvo aquel altar. Ahí ya no había nada. En aquella ciudad ya no había nada del altar que Dios un día había permitido que se levantara. Amén. Entonces viene el Señor y le dice a Elías que vaya y que reedifique el altar. Amén. Entonces viene el profeta Elías, y mira al pueblo reunido viendo que estaba ahí con los profetas de Baal. Viene Eliseo y le dice, bueno, tomen ustedes un buey, yo tomo otro, y ustedes hagan el altar y yo voy a hacer el altar a Jehová.
Entonces dice la palabra del Señor que vienen los profetas de Baal y empiezan a construir el altar. Amén. Pero recordemos que estos profetas, estos varones, eran brujos, eran hechiceros. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios, como escogidos del Dios viviente, mis amados hermanos, el Señor nos está hablando a través de la palabra que nosotros no podemos tener la mirada en el brujo, en el hechicero, en el santero. Jehová reprenda en el nombre de Jesús todo esto. Jehová reprenda en el nombre de Jesús todo aquello que venga de las tinieblas. Amén, porque dice la palabra, consultarán los vivos a los muertos. Nosotros como hijos no podemos consultar a los muertos. Amén, por eso tenemos al Dios viviente. Tenemos al Dios altísimo, al que nos habla hasta el día de hoy como Él quiere. Amén. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos al Altísimo por nuestra habitación como gran Dios, como el soberano de las naciones en medio de nosotros. El que gobierna nuestra vida. Amén. Nosotros no estamos solos, mis hermanos. Y si pasamos procesos, si pasamos luchas, muchas veces es por nuestras propias concupiscencias, es porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y si usted está haciendo lo que Dios quiere y está caminando bajo el lineamiento del Espíritu Santo y está pasando procesos y luchas, es porque Dios está preparándolo para cosas grandes. Amén. Dios no nos va a meter en procesos porque Él es malo. Él nos mete en procesos porque Él nos quiere dar más de su Santo Espíritu. Miren qué precioso es el Señor. Porque para que nuestra vasija sea preparada y poder recibir algo grande y poderoso, Él nos tiene que preparar esa vasija y permitir que esa vasija pueda soportar ese peso de gloria que Él va a depositar sobre cada uno de nosotros. Y por eso Él permite los procesos y las luchas en nuestras vidas. Amén. Pero muchas veces vienen procesos, vienen dificultades a nuestras vidas porque no estamos haciendo la voluntad de Él. Porque nos pasa como le pasó a este pueblo, que tenía la mirada puesta en los profetas de Baal. Amén. Seguían a los profetas de Baal, pero también cuando aparecía el profeta Elías, venían y se iban atrás de él. Entonces, no estaban haciendo nada. O era uno o era el otro, pero no podían seguir a los dos. Y esto es lo que el profeta Elías les dice. Amén. Que no pueden seguir a los dos. Dice, les estoy leyendo en Primera de Reyes 18:21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque ellos sabían quién era el verdadero Dios, quién era su gobernante. Imagínense qué privilegio para el pueblo de Israel tener al Dios Altísimo como su Dios, como nos pasa ahora a nosotros. Nosotros tenemos al soberano de las naciones como el Altísimo, como el único Dios en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra. Nosotros no necesitamos a nadie más, sino al soberano de las naciones, al que nos gobierna. Amén. Y cuando nosotros permitimos que Él gobierne nuestra entrada y nuestra salida, nuestro acostar y nuestro levantar, vamos a ver su mano poderosa de una manera sobrenatural. Amén. Por eso viene el profeta Elías y se enfrenta no solo contra los Baales, sino también contra el pueblo de Dios, porque tenían un corazón duro. Amén. Pero el profeta Elías sabía a quién él le servía. Él sabía quién era su Dios, quién era el soberano de las naciones, a quién él le servía. Amén. Vamos a leer en Primera de Reyes 18:30. Amén. Y dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Quiere decir que aquí ya no había altar como les había dicho.
el mismo pueblo de Dios había permitido que el altar de Jehová se deshiciera. Pero era necesario que viniera el profeta, que viniera el ungido de Jehová y levantara nuevamente el altar. ¿Cómo está su altar en esta mañana? ¿Está el altar encendido? ¿Está el altar así como Dios quiere que esté su altar? Amén. Porque muchas veces nosotros mismos permitimos que el altar de Dios se destruya, que el fuego de Dios se apague. De nosotros depende, mis amados hermanos, que el altar de Jehová esté con aquella llama ardiente. Nosotros somos los que nos tenemos que levantar como hijos del Dios Altísimo, a construir ese altar y no permitir que el fuego del altar mengue o se apague. Porque cuando el altar de Dios es destruido y cuando nosotros mismos permitimos que ese fuego se apague y se consuma, solo un profeta puede venir a levantar nuevamente el altar, a encender, a reedificar el altar que nosotros mismos destruimos por nuestra desobediencia, o muchas veces es destruido porque nos desatendemos de él. Amén. Y en esta mañana Dios nos está hablando y nos dice: es necesario que tengan el altar encendido, que el altar sea reedificado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Yo acabo de tener un sueño cuando el Señor me daba esta palabra. Y yo por eso, mis amados hermanos, yo les digo a ustedes, cuando uno se somete a Dios, cuando uno anhela y desea fervientemente ver la gloria de Dios, Dios dice que Él no nos va a negar a su Santo Espíritu. Si nosotros se lo pedimos y se lo suplicamos, Él nos lo va a dar. Cuando Él me da esta palabra, yo tuve un sueño. Y yo veía a una sierva de Dios con un gran altar. Era una gran fogata. Pero la llama tenía como 2-3 metros de altura. Y yo veía cómo aquella gran mujer le metía leño tras leño a aquella gran fogata. Y yo le decía al Señor: quiere decir que eso es lo que tú quieres, porque yo me quedaba viendo, yo estaba apartada de ella, pero yo miraba aquella gran llama encendida, aquel fuego tan hermoso. Y me decía el Señor: es necesario que el altar se mantenga encendido, me decía el Señor. Yo me quedé sorprendida de ver aquella visión que Dios me daba. Amén. Depende de nosotros como sus hijos que aquel altar se mantenga encendido. ¿Qué representan los leños que aquella mujer le metía al altar? Y yo me le quedaba viendo porque yo decía: ¿por qué le mete más leños si la llama está en lo mejor? Es como cuando uno enciende varios leños porque uno va a hacer no sé, un asado, una comida con leña, y usted le mete leña y le mete leña y usted espera que aquella leña arda en lo mejor del punto y que aquel gran fuego se levante y uno hasta se pone contento de ver aquellas grandes llamas. Así era aquel fuego que aquella mujer tenía en mi sueño. Y ella le metía leños y le metía leños y yo me quedaba viendo y yo le decía: Señor, ¿por qué le mete más leños si el fuego está ardiente? Fue cuando el Señor me decía: es necesario que la llama se mantenga encendida para que el fuego no se apague. ¿Y qué es lo que representan los leños? Cada vez que usted se postra delante de su Señor, amén, cada vez que usted se postra delante del altar, eso es lo que va a permitir que ese fuego se mantenga encendido, que usted venga en oración, que usted venga en ayuno, en vigilia, amén. Eso es lo que va a mantener su fuego encendido, eso es lo que va a mantener el altar con vida, amén, porque eso es lo que representa un altar para Jehová Dios. Vida, amén. Entonces muchas veces estamos pasando procesos difíciles porque ya no hay altar. Ya en nuestro hogar el altar se consumió. Ya en nuestro hogar ya no existe ni siquiera el polvo del altar. Porque eso es lo que el enemigo quiere para nuestras vidas.
que espiritualmente estemos muertos, que espiritualmente nosotros ya no podamos ni resucitar. Eso es lo que Él quiere para nosotros, porque dice la palabra que Él anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora, viendo a ver a quién destruye, porque ese es el propósito de Él. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que levantar ese altar y permitir que ese fuego se mantenga siempre encendido, porque el Señor le habla a Timoteo de que mantenga siempre la llama encendida, que ese don que Dios ha depositado en él no se apague. O sea que depende de nosotros. Esto es personal. Que el altar se mantenga encendido, que el altar, mis amados hermanos, esté con aquel fuego ardiente delante del Señor. Amén. Porque solo de usted depende que la bendición de Jehová Dios entre a su hogar, a su vida, a la vida de sus hijos, a la vida de los suyos. Amén. De nosotros depende, mis hermanos. Él está dispuesto a que nosotros permitamos que Él obre. Él está ahí a las puertas esperando que usted venga y le abra la puerta y usted le diga, Señor, entra. Señor, aquí estoy. Depende de nosotros, mis amados hermanos. Él es un Dios tan especial que Él no va a venir y se va a meter y va a hacer con nosotros lo que Él quiere. No. Si nosotros le dejamos, Él entra. Amén. Miren lo que le pasó a este pueblo. Amén. Siempre el pueblo de Israel, en todo lo que se lee de Génesis, Apocalipsis, siempre el pueblo de Israel venía y cometía este gran pecado. Amén. Que ellos se apartaban del Señor por los problemas que se les afrentaban. Pero yo le digo al Señor, ¿por qué viendo ellos la gloria de Dios siempre venían y se apartaban y se iban tras dioses ajenos? Y este es uno de los grandes pecados que muchos cometemos, que conocemos el poder de Dios, pero muchas veces por las circunstancias de la vida venimos y nos apartamos de Él y nos vamos y caemos a un peor estado del que habíamos estado primero. Nosotros mismos tenemos la culpa de no levantarnos muchas veces de los procesos tan difíciles que nos enfrentamos porque nos hemos apartado de los caminos del Señor. Porque tomamos al Dios omnipotente como que Él fuera un juguete, y Dios no es juguete de nadie. Amén. Dice que Él no puede ser burlado. Amén. Que Él es un Dios que no va a tomar nada a la ligera, mis hermanos. Amén. Muchas veces nos apartamos de Él porque nos cansamos de estar esperando la respuesta de Dios. Pero aquí se hacen las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. Aquí se hacen las cosas conforme a los propósitos de Él y no conforme a nuestros pensamientos. Dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ni nuestros caminos, sus caminos. O sea que nosotros tenemos que esperar a que se haga su santa y sagrada voluntad y no que se haga lo que nosotros queremos. Por eso muchas veces no vemos la gloria de Dios. Porque nos cansamos de esperar, porque nos cansamos de suplicar, porque nos cansamos de buscar su rostro. Y en esta mañana, Él quiere que ese altar sea levantado nuevamente. Y miren aquí, nos habla a través de su palabra, que para que este altar volviera a ser reedificado, tuvo que venir un profeta de parte de Dios a levantar nuevamente el altar. Dice, les estoy leyendo en Primera de Reyes 18:30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, como hasta el día de hoy. Amén. Porque Israel fue un nombre dado por la boca del Dios Altísimo. Amén. Dice, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Todo altar que nosotros levantemos tiene que ser levantado en el nombre del Dios Altísimo. Amén. Ahí yo les iba a hablar de las diferentes clases de altares. Amén. Aquí en la Biblia encontramos
a muchos sacerdotes, a muchos profetas que levantaron altar a Jehová por sus diferentes circunstancias. Amén. Entonces, pero lo que yo les quiero decir es que cuando Cristo vino, Él vino a hacer un solo altar para cada necesidad, para cada petición. Amén. Porque aquí vemos que cuando el pueblo de Israel estaba pasando por dificultades de salud, venían y se edificaba un altar y le ponían al altar Nisi o Sidkenu, o tiene diferentes nombres, como cuando Abraham vino y iba a sacrificar a su hijo. Amén. Entonces él viene y levanta el altar y le pone Jehová proveerá. Amén. Entonces quiere decir que hay diferentes clases de altares, pero cuando Cristo vino, Él vino y unificó un solo altar. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, preparando luego la leña, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo por tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¿De qué estaba preparando el profeta Elías este altar? Tenía piedras. ¿Qué representa la piedra? Dice la palabra que nosotros tenemos que estar parados sobre la roca, sobre la piedra que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que usted pueda levantar un altar es necesario que usted esté parado sobre la roca, que usted crea en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que usted haya nacido de nuevo para que usted pueda venir delante del Señor y pueda edificar un altar hacia Él. Amén. Ese altar tiene que estar lleno de agua. ¿Qué representa el agua? Las Escrituras. Quiere decir que de su mano no se pueden apartar las Escrituras. Amén. Usted tiene que estar meditando en la palabra del Señor de día y de noche. Cada vez que usted se postre delante del altar de Dios, tiene que estar con las Escrituras en la mano. Tiene que, yo no sé si usted lo toma por como le dijera yo, por un mandamiento en esta mañana, pero nosotros tenemos que siempre leer un versículo de la palabra. Amén. Antes de orar, o ya al finalizar, o en medio de la oración, como usted lo sienta, pero la palabra siempre tiene que estar en el altar de Dios. Aquí no lo está hablando el Señor. Eso es lo que representa el agua. Amén. La palabra del Señor. Y los leños, ¿qué es lo que representa los leños? La oración. Amén. Cada vez que usted viene a su altar, usted le está metiendo leños a través de la oración. Amén. O sea que un altar siempre tiene que tener piedras, agua y leños. Amén. ¿Y qué es lo que va a consumir todo aquello? El fuego del Señor. Y dice, de la manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Cada vez que usted venga al altar, el Espíritu Santo va a venir sobre usted. Amén. Y la va a llenar de su presencia, lo va a llenar de su presencia. El Espíritu Santo es quien consumió aquel altar que Elías había edificado. Amén. Fue el fuego del Señor quien vino y consumió. Y dice la palabra que todo el pueblo quedó asustado y todo el pueblo se postró al ver el poderío y el señorío de Jehová de los ejércitos. Imagínense ese momento cuando el pueblo de Dios estaba ahí enfrente viendo todo lo que el profeta Elías hacía para el Señor. Amén.
Y cuando vienen y miran que desciende del cielo aquel fuego y consume todo aquel altar, dice que el pueblo se postró delante de él como humillándose, amén, porque sabían que había un solo Dios. Mientras que los profetas de Baal hasta se lastimaron, se golpearon, se sacaron sangre de las espaldas, porque dice la palabra que ahí andaban ellos rondando su altar y no pasó nada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un soberano nada más. Amén. Hay un solo Dios. Amén. Que está sentado en el trono con poder y gloria. No hay Dios fuera de él. Amén. Aquí no es que yo adoro esto porque esto representa, dice la Biblia, que nosotros no podemos adorar nada que supuestamente sea quien venga a representar algo que esté en los cielos o que esté en las estrellas. No podemos adorar nada fuera de Dios. Nosotros no necesitamos tener una imagen delante de nosotros para poder adorar al Dios Altísimo. Amén. Porque aquí se levantó el altar y aquí no había ninguna imagen, aquí no había nada representado en madera, en yeso o en metal que representara al Dios Altísimo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que sepamos tanto, no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que el soberano de las naciones es Dios en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, y que Él no tiene necesidad de venir y mandarnos a hacer nada para adorarle, ni para bendecir su nombre. Amén. Porque si algo Él aborrece, son las imágenes. Si algo Él aborrece es que vengamos y nos postremos delante de cosas que no fueron mandadas a hacer por Él. Amén. Y aquí está escrito en la Biblia. Aquí está escrito conforme Él viene y quiere que nosotros hagamos. Sus mandamientos, sus estatutos, leyes, están aquí en este libro, mis amados hermanos. Amén. Nosotros no podemos venir a hacer cosas que nosotros pensemos que así es, porque no es así. Amén. Aquí está escrito su voluntad. Muchas veces no entendemos al Señor porque no leemos la palabra, no leemos las escrituras. A mí me dice mucha gente, y mucha gente me lo dice, es que a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento. Yo digo, si supieran las grandes riquezas que hay en el Antiguo Testamento, si el pueblo de Dios supiera lo que se está perdiendo al no leer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo es una secuencia. En el libro de Isaías, yo siempre se los digo, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, hay palabra, hay profecía que está escrita para este tiempo. Pasaron ya muchos años, miles de años, y en este tiempo se está cumpliendo. Aún el pueblo de Israel se queda asustado porque cuando empezaron a correr los ríos sobre el desierto, esa palabra está escrita en el libro de Isaías, y ellos se regocijaban y decían que la palabra de Isaías se había cumplido para esa hora. Cuando el desierto reverdeció, eso está en el libro de Isaías. Y hace como 2 años, el desierto de ellos reverdece. Y ellos asustados y tomaban videos y todos danzaban y todo delante de aquella gran profecía que se había cumplido ante sus ojos. Entonces, mis amados hermanos, tomemos la palabra del Señor desde Génesis. Empecemos a leerla diariamente para que usted pueda entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que usted pueda comprender quién es el Dios de Israel para nosotros. Amén. Si usted llegara a descubrir qué es lo que Él tiene para nosotros, créanme que lo que nuestros ojos miran no se compara nada a lo que Él tiene preparado con nosotros, porque lo que Él nos da es espiritual, es lo que nuestros ojos no pueden ver. Amén. Cada vez que nosotros nos acerquemos delante de su presencia, clamémosle a Él, que nos sumerja en el río de su Santo Espíritu y que nos deje entrar a esa dimensión donde Él permanece, donde Él vive, donde Él se glorifica. Amén.
porque no es en esta dimensión en la que nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Es en la dimensión donde Él se mueve. Nosotros tenemos que ser como las águilas. ¿Por qué el águila representa lo profético? Porque dice la palabra del Señor, que póngale, el águila se mueve en las alturas. Amén. El águila usted no va a ver a un águila caminando aquí en la tierra. Él no es como las gallinas. El águila se mueve en las alturas. El águila vive sobre las rocas. Amén. En las alturas más extremas. Amén. Ahí vive el águila. Ahí hace el águila su nido. Amén. Entonces, cuando el águila pelea con su enemigo, cuando él viene y agarra la serpiente, amén, porque él ni siquiera viene a caminar, como le dijera yo, en las llanuras a ver qué encuentra, no, el águila desde las alturas dice que divisa su presa. Imagínense cómo es la vista del águila. Desde las alturas él viene, vuela y empieza a divisar quién va a ser su presa. Y cuando mira a la serpiente se la llevan el aire. Amén. Y en el aire la mata. ¿Por qué? Porque la serpiente en el aire, ella está indefensa. La serpiente en el aire no puede pelear. Y él la destruye en el aire. Y así tenemos que ser nosotros. Destruir al enemigo en las alturas. Porque si nosotros nos ponemos a pelear con el enemigo aquí, en la tierra, amén. Si nosotros peleamos con nuestras propias fuerzas, nosotros no lo vamos a poder vencer. Nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacerle nada al enemigo. Tenemos que usar las estrategias que Dios nos da para poder vencer en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Postrados en lo espiritual, alzándonos a las alturas como lo hace el águila. A mí me sorprende esta ave tan majestuosa, amén, porque dice la palabra que nosotros tenemos que venir y en el espíritu pelear y luchar, amén. Nosotros en el espíritu tenemos que venir ante la presencia de Dios, a clamarle y a suplicarle que Él nos dé las estrategias para poder vencer al enemigo en lo espiritual. Y dice que cuando el águila viene y empieza la tormenta, el águila viene y vuela arriba de la tormenta. Y ella se está paseando sobre la tormenta. Quiere decir que ella está viendo cómo desciende la tormenta abajo de ella. Y desciende hasta que la tormenta ya desapareció. Y ella está volando en las alturas, esperando el momento de que la tormenta se apacigüe y la tormenta se vaya. Entonces viene el águila y desciende nuevamente a su nido, amén. Y es lo que nosotros menos hacemos. ¿Qué es lo que nos enseña entonces el águila? Que nosotros cuando hay tormenta, cuando estemos pasando procesos fuertes, luchas, cuando estemos pasando dificultades, amén, y nosotros ya no aguantemos, tenemos que venir a la oración, amén, y volar sobre las alturas, pelear en las alturas. ¿Cuál era la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le dio a los discípulos? Él siempre subía al monte a orar. Él no se quedaba en el valle, porque él sabía que estando en el valle, él no iba a poder lograr lo que lograba en el monte. Porque cada vez que Cristo subía a orar, los ángeles se le aparecían. Los ángeles hablaban con Cristo, pero él nunca se quedó en el valle. ¿Qué representa el valle? La dificultad, el camino, el proceso que nosotros llevamos día con día, el diario vivir, eso representa el valle. Pero subir al monte, subir a las alturas, representa subir a donde está el Altísimo por nuestra habitación. Amén. ¿Por qué dice la palabra en el libro de Habacuc que él hace nuestros pies como de ciervas? Y que en nuestras alturas nos hace andar, porque cada vez que nosotros buscamos la presencia de Dios, Él nos hace subir de nivel espiritual. Cada vez que usted viene en oración, en ayuno y en vigilia a la presencia del Señor, usted está subiendo de nivel espiritual. Dios está permitiendo que usted venga y camine en las alturas, amén, que ya no se quede en lo terrenal, porque aún cuando usted viene a ayunar, a vigilar y a buscar la presencia del Señor a través de la
oración, va a cambiar su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de caminar. Dios va a venir a transformarnos de una manera sobrenatural. Eso es lo que hace el que usted mantenga el altar encendido. Amén. Su vida va a cambiar de una manera sobrenatural. Su vida tiene que ser transformada de lo natural a lo sobrenatural. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Que no apaguemos el fuego que Él ha depositado en nosotros. Amén. El fuego de su Santo Espíritu. Yo sé que vienen procesos duros a nuestras vidas. Yo recuerdo en el año 2008, en un año nosotros como familia enterramos a mi papá, enterramos a mi cuñado, era una persona de muy noble corazón mi cuñado, y enterramos al hijo de mi cuñado. En un año enterramos a 3 personas que nosotros amábamos. Fue un año difícil para nosotros. Amén. Pero tampoco nos pusimos a decirle al Señor que por qué era malo, que por qué le había permitido esto, que por qué aquí. Hay que guardar silencio ante cualquier circunstancia por la que nosotros estemos viviendo. Solo esperar en Dios. Amén. Porque dice la palabra que Él es roca y fortaleza de nuestra vida. Amén. Yo se los he dicho muchas veces. Cuando estemos pasando por dificultades muy duras, no le digamos al Padre, ¿por qué a mí? Señor, si yo no soy mala, Señor, si yo no hago esto. Quedémonos en silencio. En silencio peleamos mejor en las batallas que estar contradiciendo a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Porque muchas veces nos ponemos a discutir con Dios. ¿Y quién puede pelear con el hacedor? No vamos a cambiar nuestra situación con estar peleando con Él. Más bien pecamos delante de Él cuando nos ponemos a preguntarle por qué Él hace las cosas que Él hace. En silencio nos defendemos mejor que estar preguntándole a Él por qué Él hace las cosas. Siempre vamos a pasar dificultades porque dice la palabra de Dios que como buenos soldados de Jesucristo, nosotros vengamos ante Él a pelear la buena batalla. En este tiempo, mis amados hermanos, en estos últimos tiempos, Él está probando a sus mejores guerreros. Él está formando a sus mejores guerreros. Amén. En estos últimos tiempos es donde vamos a ver la mano de Dios manifestarse poderosamente, así como lo hizo con el profeta Elías. Dios va a permitir que veamos su gloria, su poder y su señorío. Amén. Los tiempos ya no van a mejorar porque la palabra de Dios habla de que la tierra está pasando por dolores de parto. Amén. Aquí ya no esperemos que esto se vaya a componer. Aquí solo afirmemos nuestros pasos para que cuando las trompetas suenen nosotros estemos ya preparados. Amén. Dice que Él está preparando a la novia y por eso Él está hablando del altar. Amén. Dios está hablando del altar en esta mañana porque es necesario que nosotros no permitamos que el altar se apague, que el altar se quede sin ese fuego. Amén. Es necesario que nosotros nos levantemos con un corazón dispuesto. ¿Qué representa o qué significa el altar? ¿Qué representa la palabra altar? Lugar de sacrificio. En aquel entonces, pues ellos mataban bueyes, ellos mataban ovejas, pero ahora nosotros lo que tenemos que matar delante del altar es la carne. Amén. Y lo que podemos venir a presentar es el ayuno y la oración, la vigilia. Amén, como hijos de Dios. ¿Qué yo le digo al Señor? Muchas veces nosotros a través de la oración venimos a pedir y a pedir y a pedir, pero nosotros no nos imaginamos, mis amados hermanos, lo que representa que usted venga ante el altar de Dios y presente el holocausto. Que usted, o sea, muchas veces decimos, yo voy a orar, yo voy a ayunar porque yo necesito ver la sanidad, yo necesito ver la gloria de Dios en mis finanzas, yo necesito que mi esposo sea cambiado, que mis hijos sean transformados, pero cada vez que usted viene al altar de Dios
a humillarse como menesteroso delante de Él, espiritualmente, hay algo tan grande y tan sobrenatural que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque el profeta Elías fue el segundo, porque solo hay dos en la Biblia de los que habla la palabra, que era Enoc y Elías, que fueron arrebatados en espíritu, alma y cuerpo. Y eso usted lo puede ver en el libro en Segunda de Reyes 2:11, donde dice la palabra de Dios que Elías fue arrebatado. Se los voy a leer. Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Mire lo que representa el que uno esté buscando la presencia de Dios, el que uno sea preparado para lo espiritual, para que uno venga a vivir en lo sobrenatural. Amén. Esto es lo que representa que usted esté siempre con el altar encendido. Aquí no representa que usted tenga riquezas, que usted tenga carros del año, que usted tenga mansiones aquí en la tierra. No, lo que representa es que usted va a venir a lo espiritual, a ver las cosas grandes y ocultas de las cuales la palabra dice que están escritas y que nadie ha visto, ni nadie ha escuchado, ni ha bajado a corazón de hombre. Eso es lo que usted está preparando. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que pasemos de lo natural a lo sobrenatural, que ya no pensemos con mente humana, sino que vengamos y pensemos como Dios quiere. Amén. Que ya no vivamos en lo terrenal, en la llanura. No, que nosotros vengamos y vivamos en lo sobrenatural. Que caminemos en lo sobrenatural. Amén. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo en este momento, prepararlo para algo grande y sobrenatural que está por acontecer, y solo aquellos que tienen el altar encendido van a ver la gloria de Dios, porque muchas veces pensamos que la oración es para que Él nos arregle los problemas, y Dios en su misericordia lo hace, mis amados hermanos. Dios en su misericordia contesta las peticiones, porque no hay petición que no sea respondida de parte de Él. Pero lo que Él viene a hacer en lo espiritual es prepararnos para que podamos recibir el poderío de su Santo Espíritu. Que seamos llenos de su presencia. Amén. Porque Él quiere darnos algo grande y sobrenatural. ¿Cree usted que Elías, al ver el carro de fuego y al sentir él que ya iba para arriba, él no sintió gozo? Yo me imagino que este hombre hasta gritaba cuando ya iba en el carro de fuego. Yo anhelo ver la gloria de Dios. Amén. Anhelo ver lo sobrenatural de Dios en mi vida. Yo no sé usted, pero Dios quiere que estemos preparados para el último avivamiento. Falta un último avivamiento y esto está por acontecer. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que aquellos que andan en el Espíritu van a recibir lo que el Espíritu les está hablando en esta mañana. Y los que están caminando según su carne no van a entender, porque lo que es del Espíritu al Espíritu va, y lo que es de la carne a la carne va. Entonces, preparémonos, mis amados hermanos, porque esto es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un altar encendido. Un altar encendido, amén. No a través de nuestras propias fuerzas, es a través del Espíritu de Dios, aleluya. Es a través de las oraciones, es a través de su búsqueda, amén, porque muchas veces para hablar con el vecino, para hablar con la amiga, pasamos hasta 3 horas, y cuando sentimos, dice uno, ya es retarde, pero para hablar con Dios va a ver el reloj a cada ratito, y a cada ratito, y a cada ratito, y dice uno, ay Dios mío, yo ya sentí que le hablé un montón y han pasado 5 minutos, pero yo les digo algo, el mejor tiempo ocupado es el que pasamos delante del altar de Dios. Valemos más de rodillas que de pie. Amén. Y vamos a ver la gloria de Dios cuando estamos de rodillas, que cuando estamos perdiendo el tiempo en otras situaciones. Cuando uno está viendo una película, la hora rapidito se pasa. Cuando uno mira, ay, ya se terminó la película. Pero cuando estamos delante de Dios, nos cuesta llegar a orar tan solamente 1 hora. Porque según la palabra de Dios dice que debemos de orar por lo menos 1 hora.
vigilar por lo menos 1 hora, porque Cristo le dijo a sus discípulos, ¿no habéis vigilado 1 hora? ¿No habéis orado 1 hora? Quiere decir que mínimo tenemos que estar en la presencia de Dios 1 hora. Amén. Entonces, de nosotros depende de que la sal no se desvanezca sobre esta tierra, y usted sabe perfectamente que usted y yo representamos la sal de este mundo, que usted y yo representamos el fuego de Dios en este mundo, que nosotros representamos para Él en esta tierra lo más valioso y lo más precioso, que es que la palabra de Dios se esté pregonando a cada momento. De nosotros depende. De usted como ministro depende que la palabra de Dios se esté predicando a cada momento. Tenemos la gran bendición que podemos predicar ahora a través de las redes sociales. Podemos llegar a las naciones, a los continentes a través de las redes sociales. Amén. Pero muchas veces nos quedamos callados porque no tenemos ni la fuerza, ni siquiera para doblar rodillas. Pero Él está dispuesto a darnos la doble porción de su Santo Espíritu si nosotros se lo pedimos. Porque la palabra de Dios dice que Él nos va a dar el Espíritu sin medida. El apóstol Pedro dice la palabra de Dios que él sanaba a los enfermos solo con la sombra. ¿Por qué? Porque este varón permanecía en el Espíritu. Este varón buscaba de Dios de día y de noche incansablemente. Aún preso, él ahí alababa y bendecía el nombre de Dios. A él no le importaba estar tras las rejas, pero que el nombre de Dios fuera glorificado a cada momento. Si usted está postrado en una cama, ahí adore, mi hermano. Ahí háblele a Dios. Ahí ayune. No importa que usted esté postrado en una cama. Y se lo digo porque yo lo he hecho. Porque aún postrada en aquella cama me ha tocado que ayunar. Muchas veces poniéndome medicamento, inyectándome medicamento. Y Dios no me levanta hasta que el Señor me dice, sácame 3 días de ayuno. Y yo le digo, Señor, pero ya no tengo ni fuerzas, pero yo lo voy a hacer, Padre. Amén. Algo he hecho desde que yo vine a los pies del Señor. Cuando Él me dice, quiero 21 días de ayuno, quiero 10 días de ayuno. Nunca le he preguntado, Señor, ¿pero por qué? Ay, ayunar, Señor. Está bien, Señor, le digo yo, solo dame las fuerzas para hacértelo. Y hasta aquí Dios me ha sustentado, mi amado hermano. Hasta aquí, el enemigo me ha querido hasta quitar la vida, pero hasta aquí yo puedo gritar a los 4 vientos. Hasta aquí me ayudó Jehová. Porque Él no ha permitido que el enemigo haga conmigo lo que Él ha querido. Cuando Dios le pida ayuno, hágalo. No lo piense 2 veces. Si le toca ayunar y vigilar juntamente, hágalo, mi hermano. Él es quien da la fuerza. Muchas veces sentimos que ya no damos más, que ya no aguantamos. Pero muchas veces Dios permite aquello para que nosotros nos acerquemos a Él y podamos ver su poder y su gloria sobre nuestras vidas. Amén. Así es que yo voy a despedir el programa. Quiero dejarles en su corazón que lean el Salmo 107, 13 y 14. El Salmo 107, 13 y 14. Y el Salmo 107, versículo 20 dice, y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Miren lo que hace la palabra de Dios. ¿Quién envía la palabra? Jehová de los ejércitos. Amén. Él envía la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él envía su palabra y dice que Él nos sana y nos libra de la ruina. Eso es lo que hace. Cada vez que usted toma la palabra del Señor en sus manos y usted la lee, Dios nos libra de toda enfermedad y nos libra de la ruina. Amén. Entonces, en esta mañana yo voy a quedar despedida. Amén. Ya se llegó la hora. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien se manifieste. Amén. Padre, que estás en el reino de tu gloria, pongo en tus manos, Señor, a cada hogar donde tu palabra ha llegado en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor,
poder reedificar los altares en cada hogar, Padre. Que seas tú obrando en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, permite, Padre, que esos altares, Señor amado, sean llenos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Padre eterno, que tú pones el hacer y el sentir en la mente y en el corazón del hombre. Yo te clamo por cada uno de los hogares a donde tu palabra está llegando en esta preciosa mañana, Padre, y que seas tú quien obre, quien se glorifique y se enaltezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Papito lindo, permite que nos alejemos de la oración, pero no de tu presencia. Y que esta palabra, mi Rey amado, no regrese vacía, sino que haga conforme tú lo has mandado, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la paz y la bendición, Señor mío, de tu Hijo amado, desciendan desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies. Y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tu fidelidad ha caminado juntamente con nosotros. Tu misericordia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. La honra y la gloria sea para ti, mi Dios. Amén y amén. Mis amados hermanos, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de los que me están viendo a través de las redes sociales, allá en Estados Unidos. Yo bendigo a mi hermana, a esa hermana en Cristo, pero también con ella crecimos desde muy niñitas, ¿eh? Teníamos como 8 añitos cuando nos conocimos. Yo te bendigo, Blanqui. Un fuerte abrazo, gracias por estar conectada, gracias por las palabras, amén, que siempre me mandas, me escribes. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a tu hogar, tus hijos, amén, y que la paz y la bendición del Cristo de la gloria desciendan sobre tu hogar. También bendigo a mi mamá que me está viendo allá en la casa, un abrazo para mi mamá. Amén, gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias, mamita, por estar siempre ahí, al pendiente de nosotras, amén, por mantener ese altar encendido, amén, gracias, porque yo sé que esas oraciones llegan delante del altar. A mi hermano Willy, amén, bendiciones mi hermano, porque él siempre mira mis videos. Le bendigo en el nombre de Jesús. A mi sobrina Cecia, a mi hija Alejandra, yo las bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a mi hermano Galileo, amén, no sé de dónde me está viendo, pero le bendigo en el nombre de Jesús. A mi hermana Mariana, amén, desde Amatitlán, bendiciones, mi amada hermana, un fuerte abrazo, bendiciones para usted y sus hijos, su hogar, amén. Otra mujer también que sé que mantiene el altar encendido, amén. Mis amados hermanos, qué importante es que mantengamos ese altar encendido y que no permitamos que por cualquier circunstancia ese fuego se apague, amén, aunque sea arrastrados, amén, por los procesos, por la lucha, no importa, pero ahí, postrados delante del altar, permitiendo que ese altar se mantenga con aquella gran llama que llegue delante del altar de Cristo. Amén, mis amados hermanos, yo les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a cada una de las zonas de la ciudad capital donde me están viendo, amén. En esta mañana me escribió una hermana y me decía, hermana, yo vi su programa el sábado pasado, el antepasado, y estoy al pendiente, mi amada hermana, bendiciones, la bendigo en el nombre de Jesús. Se me olvidó su nombre, pero yo sé que usted me está viendo en este momento, amén. Y bendigo también a hermana Delmi, amén, que ahí está pendiente de la programación. Mis amadas hermanas, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, amén. Y que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo reinen y permanezcan en cada uno de sus vidas y de sus hogares. Les espero el próximo sábado en su programa Déboras al Frente de la Batalla. Amén y muchas bendiciones. Feliz fin de semana y hasta pronto. Yo me despido de ustedes, esperando que la paz del Señor estén siempre, siempre con ustedes. Amén. Fortaleciéndolas, bendiciéndolas en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gloria de Jehová sea sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Bendiciones y les espero el próximo sábado. Amén y amén.